Que Dios les bendiga. Vamos a hacer este video. Espero que no sea muy largo. Sobre algo que se ha discutido hace tiempo sobre el bautismo. Y básicamente en el versículo capítulo 3:21 de ¿cómo se llama? De Pedro. Estoy viendo aquí el bautismo y su conflicto en 1 Pedro 3:20-21. Bueno, ya eso lo hemos tratado, hemos hecho nuestra exposición, refutación, vino la refutación de parte de García, que es el que defiende esto. Y bueno, creo que es importante como volver a recordar lo que consideramos que dice el texto. Las traducciones de alguna manera no se decantan mucho a la idea precisamente de que, digamos, que se esté refiriendo a algunas traducciones que miré. Por ejemplo, en el caso del lenguaje actual dice, y esa agua, estamos en el 21, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Sacramentalista totalmente la traducción del lenguaje actual. No sé quiénes son, si son católicos, evangélicos o quiénes son los del lenguaje actual. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, que desde cuándo está esa idea. Bueno, esa idea seguramente está tomada del Antiguo Testamento, que los sacerdotes se les lavaban los cuerpos y todo, pero recordemos que todo esto era figura de lo verdadero y era tipo, así que no se puede aplicar. En el caso de Pedro no está aplicando una figura, sino está aplicando una realidad. Aquí hay mucho problema de esta interpretación, ¿verdad? Se toma a gusto que si es la figura, que si es la realidad. Vamos a ver si entendemos figura. Cuando digo figura me refiero a la sombra, al tipo. Y cuando digo realidad me refiero al entitipo, o sea, lo que representa el sentido que tenía o lo que representaba la figura. Así que entonces no estoy de acuerdo con el hecho de que ahí en 3:21 esté hablando de lavar los cuerpos. Completamente, todo respeto, me parece que es una interpretación absurda, de que Pedro se preste a decirle a los cristianos, mire señores, no estamos hablando de la limpieza del cuerpo, y que cuando se dice inmundicia se esté entendiendo de qué se refiere el cuerpo. Primero que nada, la traducción, el texto griego, un segundito, quiero ver algo. El texto griego está hablando de carne, está hablando de sarcos, por tanto, no es cuerpo. Ahí me van a perdonar, pero no me como el cuento de que sarcos en 3:21 de primera, pero se refiera al, ¿cómo se llama? Al cuerpo. No, eso es carne. Está hablando de carne. Entonces sí es una relación al pecado en la carne. No es una relación al cochambre o a la suciedad del cuerpo. Totalmente ridículo. Entonces, las dos primeras observaciones que estoy haciendo, la primera observación es el problema de tomar la figura por la realidad y la realidad por la figura, y estar utilizando a gusto esto, que es lo que yo miro, o sea, conveniencia. Cuando me conviene lo uso como tipo, cuando me conviene lo uso como antitipo. Otra de las cosas que escuché que me llamó mucho la atención de García en ese tiempo, ese video tiene como un año, pero quise volver a ese texto. Él dice que él no cree que el arca mencionada en 3:20-21 es Cristo, dice que es la iglesia. Se me hizo absolutamente católico romano. Ustedes saben que la salvación para los católicos es la iglesia. Nuevamente vuelve a demostrar el señor García que tiene nexos muy, muy íntimos con la Iglesia Católica Romana. Ahí está grabado. Yo solamente vamos a escuchar unos minutos de lo que él está exponiendo, simplemente para ubicarnos.
Luego voy a mostrarle los textos, vamos a tratar de ver, porque son 3 textos, pero en realidad para poder tener un poquito de contexto y la situación es compleja, el análisis sintáctico es complejo, pero vamos a ver si podemos llevarlo a cabo para que nos pueda quedar un poco claro. Es un texto muy, muy complicado. Desde atrás, desde que viene muerto en la carne, edificado en el espíritu, en el cual fue predicado en los espíritus encarcelados. Después viene el otro texto, los cuales en otro tiempo aguardaba la paciencia de Dios, y etcétera, etcétera. Y el 21 bien complicado. Entonces, tenemos que reconocer que es bien complicado y que se requiere aquí, más allá de sintaxis, más allá de semántica, más allá de contexto, necesitamos iluminación del Espíritu Santo. He insistido en este punto. Lo que pasa es que hay temas que no los abordan y entonces no tenemos el conocimiento, qué es lo que cree los expositores, ¿cómo se llaman? Los apologistas al respecto de esto. Por ahí García menciona algunos, sí, aún me menciona a mí, y dice de que primero creían que era una referencia a que en el bautismo de agua no hay perdón de pecados, no se puede perdonar pecados. Luego García quiere insistir con el hecho de que alma, que ahí debe traducirse alma en vez de persona, porque son almas y hace una interpretación y considera una eisegesis. Lo que está haciendo es una exégesis, está introduciendo en el texto, está tratando de meter y introducir en el texto lo que no dice, interpretando lo que no dice. Esa es la eisegesis, no la exégesis, que es la extracción de la información que está ahí, en vez de meterle información que no está ahí. Uno tiene que limitarse a extraer lo que ahí está, no agregarle. Y para posteriormente hacer una extracción, pero una extracción cuando usted le ha introducido ya una interpretación, y la exégesis tiene que ver, eisegesis tiene que ver con una interpretación que usted hace cuando usted le agrega, le está metiendo información que no tiene. Bueno, otra traducción, como por ejemplo la que tengo por acá, traducción viviente, dice: el agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora os salva a ustedes. No por quitarle la suciedad del cuerpo, fatal, sigo insistiendo que ahí no es cuerpo. El griego tiene claramente la palabra soma, y si la intención era decir las inmundicias del cuerpo, haciendo referencia a la suciedad común y corriente que se pega, polvo, grasa, aguas sucias, no sé, etcétera, etcétera. Si eso fuera el caso, se utilizaría cuerpo, no carne, porque el concepto de carne va más allá de simplemente hacer referencia a algo material. Entonces vuelve el problema con las traducciones, pésimas traducciones: limpiar nuestro cuerpo, lo dice el lenguaje actual, traducción viviente. Una versión católica dice, la latinoamericana dice: ustedes reconocen ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora lo salva. Vuelven las 3 traducciones a insistir que el bautismo salva. ¿Pero qué bautismo? Voy a suponer que ellos creen que es el bautismo de agua. No esperaban de él una limpieza corporal, vuelve a insistir en lo mismo, sino que pidieron a Dios una renovación interior. Me parece que esa es la parte más complicada del texto. Esa parte la vamos a ver ahora, por medio de la resurrección de Jesús. Hay una Biblia textual, tercera edición, supongo que esta es la BTX. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne. Él mantiene lo de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios. La Valera traduce aspiración y hay otros que traducen petición. Yo me quedo con la traducción del señor Lacueva. Considero que la palabra
la palabra eperotima o vamos a ver cómo es la palabra. Vamos a ver cuál es la palabra. Déjeme para ver acá. Es la palabra, es esta, tiene que estar aquí. Eperótima. La palabra eperótima. La palabra eperótima. No la considero como petición ni como aspiración. Me parece, desde mi punto de vista, que respuesta me parece que es la traducción más ajustada. Habría que estudiarla específicamente desde el punto de vista semántico, léxico, para darnos cuenta si es en español y sería la palabra más ajustada. Yo le agregaría la palabra resultado tomando en cuenta su sufijo ma. Esos sufijos son muy interesantes en el griego porque hablan sobre un resultado. Bueno, esas son tres de las traducciones. Cualquier cosa podríamos ver más. Aquí tengo algunas traducciones también. Después puedo compartir la pantalla para ver. Es evidente que el análisis sintáctico es pesado, es fuerte, pero la interpretación es más fuerte, todavía más dura. Vamos a escuchar entonces seguidamente una parte del audio de García, un audio de 2 horas y pico. Voy a escuchar un rato. Tengan un poquito de paciencia porque voy a dejarlo correr para más o menos que ustedes se enteren lo que él interpreta, lo que él interpreta sobre este punto. Recuerden que cada día a García se le va reduciendo el abanico de posibilidades en cuanto a los textos para poder entronizar la idea de que el bautismo es absolutamente necesario y que en este caso es un versículo, por supuesto, total y absolutamente aislado, donde él lo toma para decir, ahí dice que el bautismo salva, punto, salva. Okay. Vamos a ver exactamente. Eso nos tiene que ayudar a la parte sintáctica para ver cómo se comporta la coordinación o la sintaxis en el pasaje para ver si en realidad la intencionalidad tiene. O sea, tenemos que buscar el sujeto, tenemos que buscar el núcleo del predicado y ver qué es lo que está diciendo el verbo, de quién está hablando y el sujeto qué acción está realizando. El sujeto, muy importante estos dos elementos para ir teniendo comprensión. No, hay que evitar un poco el fanatismo muchas veces y vamos a tratar en estos programas que estoy haciendo, tratar de evitar los ataques personales e ir más a lo que el texto dice, más al análisis real del texto. Le digo, es complicado porque de hecho algunas traducciones hacen una paráfrasis, en realidad tratan de explicar tal es lo complicado que es el texto para poderlo traducir. Y no, porque traducirlo se puede traducir, la prueba lo traduce fácilmente. El problema es qué es lo que dice ahí, de qué es lo que se va a estar hablando. Vamos a tener una pizarrita donde creo que lo vamos a entender mucho mejor. Yo he hecho la vez pasado esto, no hace mucho, pienso que no sé cuánto tengo de usar esta aplicación, pero me parece que por ahí hay un video y me parece que vamos a utilizar para que ustedes se den cuenta todos los movimientos que tiene que hacer García para que el texto diga lo que él quiere. Los movimientos, vamos a empezar a ser finos a la hora de analizar, vamos a ser los analistas de lo que otros pone y cómo maneja el texto. Lo ideal sería escucharlo con el texto y ver cuando él pretende hacer el análisis sintáctico. No creo que lo haya hecho, por ahí menciona algo, pero bueno, ahí los textos los tenemos preparados para tratar de dilucidar porque ustedes necesitan tener claro qué creen al respecto. O sea, cómo pueden interpretar el texto.
No solamente el texto es complicado, ni lo toco, está complicado, ¿no? Tenemos que hacerle frente. Recuerden que García para él es muy importante el 321 de primera. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Ahora nos salva. Importante la hora. La hora. Ahora que dije ahora, Nin, ahora dicen los lexicógrafos que no hay que insistir con el asunto cronológico. Eso tiene más una idea de resultado, de consecuencia, de lo que resulta. Cuando se dice ahora, es lo que ha resultado de algo que ha sucedido, y ese ahora tiene la idea de resultado, de algo que resulta. Como lo tengo aquí ahora, tal vez ahora podemos buscar nin, que es el adverbio ahora, y para que ustedes se den cuenta que es importante lo de ahora. Tiene más la idea consecutiva que propiamente temporal. ¿De acuerdo? Entonces esos elementos son importantes. Vamos a escuchar, no tengo muchas ganas de escribir como para apuntar algo, pero sí me interesa que escuchemos, si es necesario, pausar el audio para comentar algo pertinente o aclarar algo, lo voy a hacer. Yo sé que cuando pongo el título de un vídeo donde pongo el nombre de García, la gente no quiere ver los vídeos. Ya me he dado cuenta de que bajan muchísimo las vistas porque como que no les agrada. Pero se hace necesario. O sea, ¿cómo vamos a discutir este tema si nadie lo toca? Nadie. Esa es hasta donde yo sé, bueno, hasta donde yo he comprobado, la única persona que a mí me da material real es García. Aunque no lo quieran, yo no, porque yo trato de las cosas objetivas, ¿no? ¿Quién más que yo podía ser una persona negativa contra este hombre? Pero tranquilo, ya uno se blinda, ¿no? Y me ha ayudado mucho este tipo de discusión para crecer. Yo espero que usted también lo tome desde ese punto de vista, porque a veces cuando menciona al hombre empiezan insultos y esas cosas, y eso, en realidad a mí eso no me gusta. O sea, no le encuentro ningún tipo de edificación a hacer eso. No es el hecho de desechar a una persona, es el hecho de refutar lo que la persona es. Ofendiendo a la persona no se refuta. Entonces, yo creo que podamos entender esto para que es muy, muy bonito cuando uno enfrenta el texto y puede tener una respuesta, ¿no? ¿Por qué dice tal cosa, etcétera? Entonces, yo les voy a compartir la pantalla para que tengamos el texto o los textos a la mano, para que en el momento que se dé la exposición, lo que él está exponiendo, podamos, vamos a ver dónde los tengo, creo que es aquí. Ok, aquí lo mínimo para que me dé. Vamos a saludar a los poquitos hermanos que hoy están por acá. Estamos en diciembre, todo el mundo corre gastando su aguinaldo y comprando. Y profe, ok, ya te había leído, sí, vas a estar en el culto. Adrián, Dios le bendiga. Lisette, Dios te bendiga para Belum. Lisette de Asa, bendiciones. Jesús Harrison, Dios le bendiga grandemente, hermanos. Y profe, Jad Sparrow, bendiciones a todos. Profe, García no sabe nada, solo es un payaso de las redes. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que estoy comentando. Yo personalmente, si yo considero que una persona es un payaso, considero que García predica herejías. Él dice lo mismo de nosotros. Pero digamos así, como que nos puede ayudar algo, como decir aquí gratuitamente, es un payaso, pues ni siquiera haría el vídeo, porque, o haría el vídeo solamente para explicar, pero ¿cómo comparo? Es importante porque a través de la comparación podemos entender mejor. ¿De acuerdo? Por eso hay muchas cosas que no se entienden porque no hay una contraparte. A través de la contraparte creo que podemos aprender mejor.
todo caso, pues, es criterio suyo personal. Jaja, la iglesia flotando a la iglesia en Cristo. Por cierto que García me acusa en el vídeo de que yo dije que el arca era un submarino. Que yo recuerde, lo que yo quise dar a entender es que el arca se comportaba en determinados momentos se comportaba como un submarino, en el sentido en que, y porque tengo mis razones, porque cuando se habla de sumergir, de bautizar es sumergir. Así que de alguna manera el arca tenía que ser cubierta por las aguas. No permanentemente estaba bajo las aguas, pero era cubierta. O sea, es evidente que está calefactada por todo lado. La pregunta es, o seguramente él cree que no estaba ahí en estribor o estaba en una orilla de la barca y miraba las olas y todo, y él estaba ahí. No, todo está cerrado herméticamente. ¿Por qué razón? Bueno, no tiene razón de que toda el arca esté completamente cerrada, hermética, si el agua no va a golpear toda el arca. Y de eso me interesa hablar un poquito. Vamos a ver la relación. Y por supuesto, García sentencia su interpretación desde el momento en que dice que él no cree que el arca es Cristo. Todavía se debe haber quedado callado, pero agrega, para mí, creo, dice él, creo que, y no está seguro, porque por supuesto que está cometiendo un gravísimo error, dice que el arca es la iglesia. Entonces la iglesia es salvadora. Ese es el pensamiento. Eso yo se lo puedo oír a un católico, porque el católico siempre ha dicho que la iglesia católica es la que da la salvación, pues, ¿no? La que da la salvación. Es el medio de Dios para que la gente se salve, la iglesia católica. No es Cristo. Ella es el medio. Entonces, bien así García cuando dice que la iglesia, que el arca de 3:20-21 de Primera Pedro es la iglesia. Yo creo que ya hay sentencia y se mete en gravísimo problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escuchar los audios. Vamos a escuchar los audios. Me lo tomo de una vez porque si no, después no me la tomo, se me olvida. Está muy caliente. Trae un poquito de agua entonces. Empieza a ver. Un poquito. Ok. Bien, sin más, vamos a ir les pido por favor que pongan mucha atención. Tratemos de ser lo más profesionales posibles. Démosle el verdadero sentido que tiene una escuela. Hemos pasado muchas etapas difíciles, de mucho vida belicosa, ¿no? Tratemos de darle el verdadero sentido que tiene el nombre del canal Escuela Griego, donde podamos realmente venir aquí a aprender. Allá están peleando por otro lado, ya se están diciendo, tratemos de alejarnos de ese ambiente muy tóxico, y tratemos de aprender todo lo que podamos para que podamos tener una enseñanza bien sana. Vamos entonces aquí a escuchar al señor García. A partir del minuto 1:20, 1:29:49, más o menos de 1:30, vamos a escuchar algunos minutos el pensamiento que él tiene con respecto a esto del bautismo, de que el bautismo salva, 3:21 de Pedro, etc. Refutada, la sola fe y los maestros de la sola fe quedan total y absolutamente refutados. ¿Sí? Eso es lo que Pedro está diciendo, ni más ni menos. Pedro dice, no se enoje, yo no estoy enojado con usted, pastor Pedro. ¿Te parece que el pastor Ángel está enojado con usted? Yo estoy gozoso, amado. Sí, estoy muy gozoso. Precisamente estamos explicando desde el griego lo que el pasaje dice. Si Hernández tiene una mejor explicación desde el griego, que venga y la dé. No va a poder. No va a poder. Sí, no va a poder. Quiero recordarles que ese video tiene de un año. Entonces, no es reciente. Pero tenía ganas de entrar en 3:21. Igual que hicimos ayer, ¿verdad? Que entramos ahí con un texto. Y queremos tratar básicamente ese que ustedes tienen ahorita en la pizarra, 3:21,
Y entonces él me invita, para ese tiempo me invitó, dice, a ver si Hernández puede hacer un análisis, otro análisis que creo que no lo va a poder hacer. O sea, él dice, mi interpretación no la va a poder mejorar. Vamos a ir poco a poco analizando todo lo que aquí se dice. Para verlo, ¿qué se puede esperar de Ángel? Él quiere llevarle la contraria a Cristo en toda la escritura. Dice, saludos, Johnny Porras, el más viejito del grupo. Hugo, ánimo, profe, claro que sí, García. Melvin, salud, profe, etc. Ok, sigamos escuchando. No, mi amigo, ay, no dice eso. Fíjese, mire, amigo Pedro Reyes, pastor Pedro Reyes, con todo el respeto, el texto no dice que una buena conciencia nos salva, y dice el bautismo ahora nos salva. Y el bautismo está en nominativo. Él es el que nos salva, no la buena conciencia. Eso es una mentira suya. Y por eso usted tiene que ir a estudiar griego. Usted tiene que ir a estudiar morfosintaxis, o por lo menos hacer investigaciones profundas. No convertirse en un erudito, porque no hace falta ser un erudito. Sí, con lo poco que yo sé me basta, pero lo que... Dígame si se escucha bien, por favor, dígame si se está escuchando. ¿Qué es, Juancito? Desapareció Juancito. Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te ayude. Dígame si se escucha, hermano, si se escucha bien. Está diciendo una mentira, y es porque no conoce el texto griego. El texto griego pone un sujeto que nos salva, y es el bautismo. Ahí el sujeto no es Dios, ahí el sujeto no es la conciencia, el sujeto en nominativo es el bautismo. Ahí lo estoy señalando. Y el verbo es, nos está salvando, dándole una fuerza bárbara. ¿Sí? Porque pudiera ser los efectos permanentes del bautismo. ¿Sí? Bendita sea la gloria del Señor. Bueno, no podría ser los efectos permanentes porque eso tendría que ser perfecto, García. Tendría que ser un perfecto, ¿no? Tú tienes, el presente no es resultativo. Porque a través de las aguas del bautismo y por medio de esa agua, esas almas, creo que después de 7, 9 meses, no me acuerdo cuánto fue que estuvieron ahí en el arca. Yo aquí voy a tener también la pizarrita acá, voy a abrir una pizarrita para dibujarles, me voy a quedar aquí más bien con la pizarra, dibujarles lo que García vaya diciendo. Yo necesito que ustedes entiendan bien lo que García entiende sobre esto. ¿Cuál es su argumentación? Yo estoy interesado, vuelvo y repito, estoy interesado en volver, porque esto ya se ha discutido. En otra ocasión se discutió, él me menciona, porque yo había mencionado algo, pero a mí me interesa, uno, que entiendan bien el argumento de él y que entiendan bien mi argumento, para que ustedes se den cuenta y ustedes saquen conclusiones de lo que aquí está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar ahí con la pizarra para dibujar lo que García va a exponer lo más fiel posible. Voy a tratar de hacerlo gráficamente para que es más fácil para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, escuchemos. 150 días creo que fueron, 5 meses. Emergieron del agua. Empecemos por hacer un arca. Discúlpenme si el arca a ustedes no les va a gustar. Pero digamos que este es el arca. De acuerdo. Entonces, adelantémonos un poquito. El arca. Vamos a hacer un poquito como tormenta, ¿no? Este es el diluvio. Está azotando el arca. Por aquí me interesa mucho la figura que yo siempre les he hecho aquí, ¿verdad? Para que tengamos una idea, la famosa figura que yo les hago. Entonces, vamos a ver porque aquí hay una relación, en realidad aquí hay una relación. Aquí hay una relación y evidentemente, desde mi punto de vista, no hay, voy a hacer aquí otro apartado, no hay aquí una, que por supuesto la mayoría lo cree, un asunto así como que están bautizando a alguien acá y entró el agua. Entonces, a ver si esta relación de Pedro está haciendo una relación a esto o Pedro está haciendo una relación a esto. Atención, porque esto es fundamental. Dígame si se escucha. Manda a estudiar lo que él no sabe. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Ok, gracias, Yair.
nacimiento, es como un nacimiento del agua. Emergieron del agua a un nuevo mundo sin pecado. Así mismo es nacer del agua. Ahí está una representación exacta de cómo Noé y su familia nacieron del agua. Bueno, cuando él está hablando de emerger del agua, ustedes recuerdan de que el arca queda montado sobre el monte Ararat. Las aguas bajan y el arca queda arriba, y entonces él ve eso, lo ve como tipo, como antitipo, no, como tipo del nuevo nacimiento. Yo puedo hacer referencia y tal vez disentir un poquito y decir que es tipo de la resurrección de Cristo. Tipo de la resurrección. Entonces ya él se decanta por decir, bueno, eso es tipo de la regeneración, yo diría de la resurrección. Sería para él tipo de la regeneración de la persona y yo tipo de la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces no pierdan el hilo para que podamos entender esto que es bastante complejo. Emergieron equidatos de adentro del agua hacia la tierra, hacia un mundo donde ya no había pecado, liberados del pecado y de la corrupción que había en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a hacer el dibujo más o menos para que ustedes vean, más o menos así, el monte Ararat y el arca está allá arriba. Las aguas ya han descendido, ¿ok? Las aguas han descendido y entonces esto, recuerde que el agua estaba acá y al ir descendiendo, bueno, por alguna razón Dios hizo que anclara o quedar atascado aquí en la cumbre esta, etcétera. Todo esto son tipos. Todo lo que sucedió con Noé son tipos. Lo que va a suceder con Cristo es el antitipo. Entonces, hay que entender eso. El antitipo es en lugar del tipo. El antitipo es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que Pablo, déjenme para buscarles un pasaje. ¿Dónde es que está ese pasaje? Corintios, que habla sobre, creo que se utiliza otra palabra, no recuerdo, en realidad no recuerdo el pasaje. Si no, después se los doy. Déjenme para ver. Quiero que se me descargue esto. 10, hay otro, pero hay uno que es el de 10. Es cuando aquí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Vamos a ver, la palabra ejemplos ahí, déjenme ver cuál es el texto, la palabra en griego. Esto le sucedió como ejemplos. 10:6 de Corintios, vamos a ver. 10:6 de Corintios. Diez seis de Primera de Corintios. Dice así. Dije Corintios. Estoy con esta Biblia toda deshojada. Tengo metido una cosa donde no tengo que meterla. Es un desastre estos meses. Me urge comprarme un interlineal. 10:6, perdón. Todas estas cosas, tipos de nosotros fueron. ¿Ves? Tipos. Eso es lo que traduce aquí. Estas cosas sucedieron como ejemplos, es como tipos, así, tupos en griego, tipos. Dice que sucedieron como tipos. Todo lo que sucedió en Egipto, en la liberación, todo lo que sucedió, todas estas historias bíblicas que tenemos, todas esas historias bíblicas del Antiguo Testamento son tipos de lo que iba a suceder en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Entonces, esto es un tipo. O sea que esto literal que sucedió, necesitamos interpretarlo. Esto es un tipo, una sombra de una realidad. Recuerde que Cristo, que las cosas eran sombras, pero que el cuerpo es de Cristo. Hay un pasaje, creo que es en Gálatas también, otro texto que por ahí, si alguno lo encuentra, me lo puede apuntar ahí. Creo que es Colosenses o Gálatas. No recuerdo. Déjenme ver Colosenses para que ustedes apunten los textos.
Todo, ajá, es Colosenses 2:17, por si lo quieren copiar, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es sombra de lo que había de venir. Todo esto, lo que Pedro está narrando con lo del arca y con Noé, era sombra. Pero atención, hay que tener mucho cuidado, que aquí es donde empieza el problema con García, cómo empieza a mezclar las cosas. Y hay que hacer una diferencia. En el caso de Cristo, cuando va a predicar a los espíritus encarcelados, eso es una realidad. Eso no es una sombra ni es un tipo. Y ahí empiezan los problemas. Polimuni. Salud, profe, dibuje bien. Dibuje bien o dibuja bien. Dibuje bien, me está diciendo que lo haga bien, pero si pone dibuja bien, me está diciendo que el dibujo está bien. Lo que pasa es que estoy con un cursor. Si tuviera un lapicero puedo ser más preciso en lo que puedo dibujar, pero creo que por lo menos lo pueden entender, ¿no? Sí. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, primer año del colegio, había un muchacho, un compañero que se preciaba de ser muy buen dibujante. Y por alguna razón estábamos en artes industriales y teníamos que hacer unos bocetos o algo así. Y no, nos pusimos a dibujar, no sé qué. Y le decían los amigos del muchacho ese, ¿qué va? Daniel dibuja más bonito que usted, decía. Él, digamos, si yo voy a hacer este montículo, él se ponía, por ejemplo, a hacer así, como así, para poder hacer la montaña. O sea, no tenía una seguridad de que usted hace una montaña de pronto, ¿no? Usted hace una montaña y pone el sol, no sé qué, cuánta cosa. Le hace un arbolito por acá, cosas así, ¿no? Pero él, vaya, este borrador. Imagínate todo lo que me llevo borrando. Mejor no hubiera hecho nada. Este borrador, parece que este borrador se necesita como un borrador más grande, ¿no? En realidad no sé de qué manera se hace más grande el borrador. No sé si ahí se hace. Bueno. Ok, entonces, bueno. Opa, este borrador como que no. Bien. Bueno. Sigamos por acá. Ángeles, ok. Bueno. Entonces, más o menos, estoy ubicándolos acá. Recuerde que estoy con otra aquí, donde tenemos el arca. Esto es muy importante para poder entender qué fue lo que sucedió en la sepultura de Jesucristo. En su muerte, básicamente en su muerte. Y cuando estoy hablando de sepultura, no estoy hablando del sepulcro propiamente. Vamos a entender eso. No estoy ubicándome aquí, estoy ubicándome aquí. Nadie te habla de esto. Nadie te habla de esto. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando acá. Sí, eso es un modelo. Uy, se me apagó. Se me apagó. Tráigame el cargador a ver si lo puedo ingresar a la extensión. Se me descargó el... Ah, no, 3. No, está bien. Es que lo tenía apagado. No, está bien. Lo que los condenó es que no fueron salvados por agua. Si ellos hubieran sido salvados por agua, por medio de agua, como dice Pedro, no, sus espíritus o sus almas no estarían encarcelados. Ahí dice Pedro, fueron... Atención lo que él está diciendo. Yo voy a devolverlo un poquito porque que entendamos. Él dice, fueron salvados por agua. Y está hablando de los otros habitantes, de la gente del tiempo de Noé, que si ellos hubieran sido salvos por agua, no se hubieran condenado. Atención a lo que él está diciendo. En cierto sentido, salvo por agua es una realidad, pero él lo entiende mal. Él cree que es el H2O lo que salva, pero no es el H2O. Él sigue creyendo que es el H2O, el agua líquida, lo que salva. Por supuesto que usted puede ver aquí, por decirlo de alguna manera, un baño que está recibiendo. ¿Quién está recibiendo ese baño, por decirlo así? El arca. El que está recibiendo el impacto, propiamente el impacto del diluvio, no son las 8 personas que están aquí adentro. Aquí hay 8 personas adentro. ¿De acuerdo? Aquí hay 8.
4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 personas. ¿Quién es el que está recibiendo el impacto de la lluvia? El arca, no las personas que están ahí. Vamos a empezar por eso, ¿verdad? Que esto es muy importante. Pero el juicio está cayendo sobre el arca. El arca está protegiendo a los 8 que están ahí, pero el juicio está cayendo sobre el arca. Ahora, ¿qué es en realidad lo que mantiene vivos a los 8? El arca. ¿Qué pasa si esa tormenta, el golpeo de las olas y la intensa lluvia, los vientos y todo lo que esté azotando ahí, agriete o abra el arca? Se ahogan los 8 que están ahí y mueren. Así que estos 8 están dependiendo del arca, de que el arca resista el temporal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, eso es importante entender. Seguimos escuchando al señor Ángel García. Fueron salvados por agua. Si usted diga, y así 10,000 pastores me hagan una cola diciéndome aquí que no dice eso. Aquí lo dice en el griego. Mire, fueron salvadas a través de agua. 8 almas en griego, mire, es la salvación del alma lo que está a la vista. Yo no sé por qué niegan el texto griego. Tut, estin, mire, García va a insistir que lo que está aquí, lo que se va a salvar aquí son las almas. Que aquí no debe traducirse personas sino almas, porque es siji. Pero los mejores traductores traducen personas porque interpretan correctamente. Lo que se están salvando son personas. Y era muy propio de llamar con el nombre de alma a personas. Se convirtieron tantas almas. Creo que hasta en Hechos aparece la expresión de almas, haciendo referencia a las personas. Porque lo que se salvan son las personas. Y entendiendo por persona todo. Porque nosotros cuando hemos recibido salvación, si somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, salvo mediante la regeneración, justificación. El alma está en un proceso de renovación y de transformación. Y el cuerpo está en espera de su final transformación, lo que se llama la redención del cuerpo. Entonces, íntegramente, vamos a ser salvados íntegramente. Entonces, el problema que tiene García es que cuando él insiste que son almas las que se salvaron, pero sucede que aquí, cuando ellos llegan ya a lo seco y todas estas aguas bajan por completo, ¿verdad? Que ya en este caso, ¿qué le digo? Déjeme ver si yo puedo borrar acá. No me deja borrar. ¿Por qué no me deja borrar? Dígame por qué no me deja borrar. Lo que pasa es que este borradorcito como que está muy inútil. Bueno, mejor hagamos una cosa. Mejor nos salimos de aquí y hacemos de nuevo el dibujo. Sucede que, bueno, este es el monte y aquí está la tierra. Posiblemente el arca quedó aquí, toda la historia. Las 8 personas descienden. Aquí vamos a poner las 8 personas que descienden. ¿Quiénes se salvaron? ¿Las almas o estas personas? Están salvadas estas personas. ¿Quiénes se iban a ahogar? Las almas, no, los que se iban a ahogar esas son las personas. Entonces García cometió un gravísimo error en insistir que son almas las que están salvas, pero sucede que estos 8 ni siquiera mojados están. ¿Quiénes están salvos? Lo que están salvos son las 8 personas. Técnicamente hablando, son ellas las que están salvas. Ahora, cuando estaban en el diluvio, ¿qué peligraba? ¿Ahogarse quién? El alma no se puede ahogar. ¿Verdad, García? El alma no se puede ahogar. Entonces, por supuesto, son las personas. Entonces, por supuesto, que esta es el ejemplo, en griego, tipos. Esta es una ixilón, tipos, que lo traduce en ese pasaje Valera, ejemplo. Esto sirvió como ejemplo, como tipo, como sombra. Pero todo esto tiene una realidad
pero esta realidad es una realidad espiritual. Porque cuando estamos hablando de salvación eterna, estamos hablando de una realidad espiritual. Usted no, cuando usted se convirtió a Cristo, se hizo más bonito. Le cambió la fisonomía. Era mulato y se hizo blanco. Si era blanco, se hizo rubio. No. Físicamente usted no tiene en realidad ningún cambio. Puede ser que por la situación anímica y todo, y una vida saludable, pues tu rostro se ve un poquito más radiante, pero nada más, no tiene nada que ver. No hay una transformación física radical, que eso es muy importante entenderlo para poder entender precisamente el detalle que considero cuando Pedro habla sobre la inmundicia de la carne. Y eso quieren cambiarlo, porque al no entender esto que estoy explicando yo, ellos tienen que hablar que es la inmundicia del cuerpo, totalmente y absolutamente falso. Y si el señor Daniel Stephen interpretó eso, no estoy de acuerdo con el señor Stephen, que de paso muy interesante porque hace poquito García, creo que fue ayer, que comentó un poquito molesto con el señor Stephen, Daniel Stephen, por la interpretación de 5:26 de Efesios. Dijo que Medina y mi persona éramos mejores haciendo análisis que el señor Stephen. Pero en este video hablan maravillas de él. Esas son las cosas que tiene García, ¿verdad? Que de un momento otro habla bien de una persona y después de un momento habla pésimo de la persona. Bueno. Si el arca se agrieta, sería como la salvación de Totocayo. Se perdería. Es correcto, es correcto. Imagínense, gracias, Adrián, por comentar eso. Ve qué interesante precisamente eso que dice Adrián. ¿Quién es el que está protegiendo a estos 8 que están aquí? El arca. Si se agrieta el arca, fallecen esos. Ahora solo se les ocurre de que enloquece Noé y agarra un hacha y empieza a darle para hacerle un hueco a esto. Esas son las locuras, ¿no? Las locuras que tienen que imaginarse un arminiano para decir que la salvación se pierde porque Noé enloqueció y agarró un hacha. Por supuesto que eso no iba a suceder. Está tan segura nuestra salvación como estaban tan seguros estas 8 personas que estaban aquí en el arca. 100% dependiendo de la cobertura, de la protección de esta arca. Así es nuestra salvación, de la misma manera, exactamente igual. Pero bueno, la situación no necesariamente va por ahí. El contexto es diferente, no tiene que ver necesariamente con ese punto que estoy tocando aquí, que bueno, lo comento, pero en realidad esto es otro tema, es otra cosa. Sigamos escuchando al señor García. Optó Sige. Esto es 8 almas. Es la salvación del alma. Son 8 almas, no 8 cuerpos lo que está siendo salvado. Fueron salvadas total y absolutamente por medio de agua física. Sí. García, ¿cómo van a ser salvadas por agua física? Si el agua física era lo que los amenazaba a ellos de muerte. Oiga la barbaridad que está diciendo García. Que a Noé y a los otros 7 que estaban con Noé los salvó el agua. ¿De qué manera? Si el arca lo que está haciendo, y se construyó el arca para evitar que se ahogaran, muchachos, ¿cómo el agua los va a salvar? Una completa locura. O sea, ¿me están entendiendo? Vea. Usted ve en este temporal aquí, esto es el agua. Esta agua está embravecida. Aquí hay olas que golpean. Y para nadie es un secreto de que en una tremenda temporada el agua cubre a veces el arca. Y el arca se llena y se anega. Entonces vea. Vea la cantidad. Dicen que las cataratas de los cielos se abrieron. Eran como cataratas lo que caía. Era
era una catástrofe, era algo enorme, ingente, ¿no? Y García dice que esta agua que está aquí los salva. Yo no logro comprender cómo es agua que los amenaza en matarlos. Esta agua los está amenazando en matarlos. García se atreve a decir que esta agua los salva. Qué bárbaro. ¿Cómo es que los salva si ellos lo que están haciendo es protegiéndose del agua? Si Noé asoma la cabecita, abre la ventanita y se tira de cabeza, se ahoga. ¿Cómo esa agua lo salva Noé? Una completa locura, García. No tiene pie ni cabeza eso. ¿Cómo es que el evento está aquí? Arrecia el aguacero, es como cataratas que están cayendo, el mar está embravecido, los vientos están de loco, están golpeando el arca, pam, pam, y dice que el agua los salva a ellos, a los 8 que están en el arca, el agua los salva. El arca los salvó, pero ¿cómo para García el bautismo salva? Entonces el texto, vea lo que está diciendo aquí, está totalmente descalificado. Dios utilizó el agua física para salvar 8 almas. Dios utilizó el agua física para salvar 8. ¿De qué manera la salvó? ¡Qué bárbaro! ¿Será que le está dando una aplicación? O sea, que el agua era un bautismo que les estaba perdonando los pecados. ¿Ah? No, lo que está pasando ahí, simple y sencillamente, están en un arca y el agua azota y el arca los está protegiendo. Lo que él llama, lo que los salva, sería lo que los perdería, los mataría. El agua. ¿De qué se están protegiendo ellos? Del agua. ¿Quién es su enemigo en este momento? Cuando el arca está azotada por el agua, ¿cómo va a ser el salvador el agua? Una completa locura. Si es el agua, se salvaron los que no entraron al arca. No, todos esos también se perdieron porque sí, se inundó todo el mundo y esos se ahogaron. Pero sí, es una forma de decirlo. Salvó a 8 y a la vez mató a cientos de miles. Exactamente. Esa agua entonces no salvaba a los otros, solo salvaba, pero lo que yo pregunto es, ¿cómo es que el agua, ese H2O que está ahí, bastante salado, por cierto, bueno, no estaba tan salado porque venía de arriba, a no ser que arriba lo salaran, pero ese no es el caso. ¿Cómo es que lo salva? Okay, bueno. Él tiene que explicar en qué sentido esa agua H2O lo salva. García, usted no puede hacer una aplicación ahí porque esto es un tipo. Aunque la palabra tipo no aparece en el texto, sí aparece antitipo, dando a entender, por supuesto, se sobreentiende, está tácita la idea de un tipo. Si hay un antitipo, estarás de acuerdo conmigo, García, que si hay un antitipo, hay un tipo. ¿Estamos de acuerdo? Lógico. Esto es un tipo. Esta tormenta, este aguacero que está cayendo aquí, habría que preguntarle a Ángel que si las grandes olas que se armaban no cubrían el arca. Y por supuesto que está representando, García entonces estaría diciendo de que el agua, entonces García no cree en la inmersión, en el bautismo por inmersión, porque dice el arca el agua no cubrió el arca, ¿verdad, García? Que usted hasta me hizo ahí que yo decía que aquí en realidad lo que nosotros teníamos aquí era como un submarino o algo así, ¿verdad? Como que era un submarino lo que teníamos ahí, un submarino. Dentro de las aguas. En ton de burla. Yo le decía, parecía que se comportaba como si fuera un submarino porque las olas tapaban el arca. Por eso estaba calefateada por completo toda, para que no se metiera. Si él iba a estar a flor, como usted dice, a flor de agua, ¿para qué calefactearon toda el arca? ¿Verdad? Digo yo. Ok, sigamos por acá. Y a los que no fueron salvados por medio de esa agua, los condenó a prisiones de oscuridad.
Y se les llama... Y a los que no salvó por medio de esa agua. Pero si esa agua, bueno, que bueno para el pavo, bueno para la pava, dicen ellos. Pero si esa agua era buena y era para salvar, ¿por qué los otros que recibieron en abundancia agua, que en realidad ahí sí que estuvieron bautizados? Si está hablando de bautizar, imagínate el aguacero, todos se ahogaron, todos fueron bautizados por esa agua y García y Jesús se condenaron. Los que no se mojaron, porque los 8 que están aquí no se mojaron. García tiene salvo, atención, García tiene salvo a los 8 sin haberse mojado, ni una gotita de agua les cayó encima, ni por aspersión se salvaron. ¿Qué opinan? Según Ángel, Noé y su familia salió de una vez en cuando a echarse un chapuzón. Usted siempre con las bromas, ¿verdad? Bueno, hay razón a veces de hacer ciertas burlas, ¿no? Es que ustedes están viendo sencillamente, por eso les estoy poniendo el audio para que ustedes oigan, para que vean que no me estoy inventando nada de lo que él dice. Y por supuesto, lástima que él nunca nos puede hacer un gráfico, un dibujito así, para que podamos entender. Pero cómo es que esa agua salva y mata, qué locura hay en la cabeza de ese tipo. Para que ustedes vean. Entonces, no olviden aquí que García quiere relacionar esto con el bautismo de agua aquí, el bautismo que se hace, por supuesto, de una manera totalmente simbólica. Pero esto está colocado acá. Vea la flecha que estoy colocando hacia dónde Pedro se está dirigiendo. Y no olviden que él va a mencionar la palabra por medio de la resurrección de Jesucristo. No está hablando de ninguna resurrección simbólica. Porque si cuando la persona se bautiza en el agua, ahí Cristo resucita, que de paso no resucita solo, resucita juntamente con nosotros, que fue lo que sucedió aquí. En realidad, en esta resurrección de Cristo, él no resucitó solo. El arca misma quedó aquí. Aquí quedó el arca. Ve aquí en seco quedó el arca. El arca no se perdió, el arca quedó ahí. Vea. Ya las aguas bajaron, ya no hay agua y ya empieza a salir posiblemente la vegetación y todo. Ya salieron todos los animalitos y empezaron a poblar otra vez el mundo. Ahí está el arca. Aquí quedaron, cuando bajan las aguas, estaba el arca y estaban las 8 personas. Sucede de que García tiene a los 8 salvos por agua, pero no se mojaron. García, entonces, ¿cómo es que están bautizados? Y García dice que el arca representa a la iglesia. Ya toqué algo ahí otra vez. Jesucristo. Okay. ¿Cuál fue el texto que tenía? Ese no era, ¿cuál era? Ya no me acuerdo cuál era. El del dibujo. Ajá. El otro, creo que era el otro. Yo tengo esa es otra pizarra. Ok. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos escuchando. A los espíritus encarcelados, que son los que en otro tiempo desobedecieron, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por medio de agua. ¿Quién la salvó? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de agua. ¿Sí? Así pues, yo no creo particularmente, con algunos exegetas. Bueno, vamos un poquito porque él dice por medio de agua. Vamos al texto, vamos a entrar al texto un ratito. Vamos a entrar al texto, al análisis del texto. Es este. 20, el 21. 21, este. Vamos a ver aquí, ¿qué pasa aquí? El texto dice así. El cual, haciendo referencia, es evidente que esta referencia es al bautismo. El cual también vosotros, como antitipo, o ahora salva. Tenemos que empezar nuevamente por ordenar
por ordenar aquí. Recuerda que aquí tenemos una comita, nos indica que podemos segmentar esto aquí. Segmentar eso así. Aquí tenemos un pronombre relativo neutro que está haciendo referencia a una palabra que generalmente cuando hablamos de un antecedente, estaríamos hablando de un antecedente que está por aquí, que algunos pueden indicar que se refiere a agua. O sea que agua podría ser el antecedente de este hop. Entonces, el agua, también nosotros tendríamos que decir, el agua, que sería, en este caso, sería el bautismo, una referencia al bautismo. Y tenemos una situación acá porque tenemos un verbo, que este es el verbo, necesitamos un sustantivo y que en este caso, ¿cómo se llama? Este pronombre relativo está en nominativo y ese pronombre relativo neutro estaría funcionando, tendría función de sujeto. Está en nominativo. Su función sintáctica es de sujeto. El problema que tenemos es que tendríamos, por decirlo así, tendríamos dos sujetos. Baptisma, que está en nominativo, y hop. ¿De acuerdo? Entonces ahí se nos complica un poquito. Entonces, me parece a mí, personalmente creo, que ahí hay un que este hop podría funcionar en aposición. O sea, esta palabra está haciendo referencia a bautismo. Y la palabra anterior, agua, que es hidatos, tiene que ser el antecedente, perdón, es acá, el antecedente de hop. ¿Cómo podríamos armar esto? Bueno, entonces tendríamos que poner el agua y el bautismo como aposición, o bautismo como el sujeto y hop como aposición. Luego de esto colocaríamos el verbo, ¿cierto? El verbo nos diría entonces el bautismo, que haciendo referencia, el bautismo que, o sea, haciendo referencia al agua, el bautismo, podríamos hasta decir el bautismo que hace referencia al agua, o el agua que hace referencia al bautismo. También a vosotros, ahora salva como antitipo, o a vosotros como antitipo. De pronto podríamos, por eso les digo que es bien complicado, tener un doble acusativo de nombre y cosa. Nombre y cosa. Pero aquí no solamente eso, porque eso es un poquito muy técnico, pero para que ustedes puedan entender más o menos cómo puede quedar. El ahora, recuerde que el ahora les había dicho que no hay que tomarlo estrictamente como el tiempo actual, sino que tiene una connotación. Es que no me quería ir al NIN para no salirme del vídeo, pero tiene un sentido de consecuencia. Ahora como ahora. En consecuencia, todo esto es salva. Salva. Ok, recuerden que estamos aquí nada más. La palabra antitipo es, digamos, lo contrario a la palabra algidatus que está aquí, que está haciendo referencia al diluvio, porque esta agua está haciendo referencia al diluvio, ¿de acuerdo? Esa agua que aparece ahí es referencia al diluvio, no tiene que ver con ninguna agua líquida, ningún bautismo de nada. Entonces, aquí dice que fueron salvas mediante agua. El problema de García es que García interpreta mal la preposición día. En realidad, García lo que tendría que tener aquí para darle un gramo de credibilidad a lo que él quiere, tendría que ser hidati, en hidati. Entonces, la construcción gramatical que él tendría que tener es hidati, en dativo. Para que este sea por medio, pero en uso instrumental, o sea, que el agua sea el instrumento que utilizó Dios, como lo ha referido él, para salvar, lo cual se equivoca, por supuesto, porque está con genitivo, día más genitivo.
Así que en vez de ser instrumental, tiene la idea de canal, o sea, es el canal, el medio, el conducto, conductual. No sé si conductual no en sentido de conducta, sino de conducto. No sé cómo decirlo, conductivo, un sentido conductivo. No instrumental, sino conductivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que es a través del agua, como canal. Por eso es que si el arca, juntamente con los integrantes del arca, son salvos o fueron salvados, entonces tenemos esta figura, a través del agua. Está hablando a través del agua, son salvos. Como que una persona pase, se tire en un río, va a pasar a este lado, y necesita que el agua sea el conducto que lo lleve y lo conduzca a través. No es instrumental, porque en este caso, para ser instrumental, tendría que ser enhidati y no dihidatos. Lo que indica, por supuesto, que lo que está sucediendo aquí es que lo que dice es que fueron salvos a través, por conducto. Vamos a ver si explicamos para que entendamos la preposición día. La preposición día gráficamente es esto. Es un paso de aquí hasta allá. Por eso significa a través. Es como cortando de un lado a otro. Es como un paso. Por eso se dice que es el conducto, el conducto. Por ejemplo, cuando dice diapistio, dice por medio de la fe. Es a través, el conducto, aquí se llama agua, el conducto es agua. Y es a través del agua por donde pasa el arca. Por supuesto, eso en el sentido literal, eso es lo que sucede. Porque es a través del agua que el arca está pasando. Y el arca los preserva precisamente en medio del agua. El agua representa juicio. El agua representa juicio. Es un juicio. El agua aquí representa. Ya en este campo, que es el campo que yo les estaba haciendo, no sé dónde fue que les hice un dibujo, acá. Es la muerte. El agua del diluvio es y representa, ese tipo representa la muerte de Cristo, su sepultura y el juicio que él recibe a causa de nuestros pecados. Él toma mi muerte, él toma mi pecado, que es lo que hace el arca. El arca lo que hace es que toma como residentes a ellos y los mete ahí, los protege ahí. Igualmente, en la sepultura con Cristo, fuimos sepultados juntamente con él. No tiene que ver nada de este bautismo, señores. No tiene que ver nada con este bautismo. Es este bautismo, y por eso lo hemos llamado espiritual. Le hemos puesto el nombre de bautismo espiritual para contraponerlo con este que es literal. ¿De acuerdo? Aquí en la situación de Noé no vemos ningún bautismo. No vemos ningún bautismo, no se explica nada de bautismo, algo así como bautismo. Es un tipo, es una figura, es una sombra de una realidad que ocurrió aquí. Porque aquí está bien relacionado lo que ocurre aquí con lo que ocurre aquí. Por eso Romanos 6:3 dice que fuimos bautizados en Cristo. De la misma manera que estas personas entraron en el arca que representa a Cristo, así Dios nos mira insertados en la persona de Cristo, funcionando Cristo en su muerte como un arca. ¿De acuerdo? Eso es, no tiene que ver absolutamente nada este bautismo de agua sacramental que García dice. Entonces, volviendo al texto
al análisis del texto, estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que sucede. Déjenme ver si es este. Bueno, para poder hacer el análisis, este es el 20, nos interesa el 21, por supuesto, que es el que estábamos tratando ahora, y podemos agarrarlo de atrás. Lo que pasa es que nos va a llevar mucho tiempo para irnos para atrás, porque por supuesto que desde que arrancamos de aquí, pero arrancamos del primero, porque arrancamos del 19, en el cual también, dice aquí, en el cual también a los espíritus encarcelados o en la cárcel fue y predicó, o predicó, yendo, yendo, predicó, así lo dice la cueva. Entonces, en el cual también a los espíritus que estaban en prisión, yendo, predicó. De pronto ordeno, déjeme ver, de pronto ordeno aquí un poquito el texto, y yo podría decir, él predicó, porque aquí el sujeto está en tercera persona y el que predicó es él predicó. Estoy deseando tener un lapicero para escribir más rápido. Él predicó. También, no solamente fue edificado su espíritu, sino que también en ese espíritu fue y predicó, en ese espíritu edificado, también a los espíritus que estaban en prisión. Entonces sería, predicó, él predicó, no dice que predicó. Predicó, tiene que ser transitivo el verbo, pero no dice la escritura que predicó, lo supone. Por tanto, no tendríamos un pronombre, perdón, un complemento directo, pero yo sí veo aquí en el participio, en el nombre, al nombre en dativo, veo un complemento indirecto. Porque él predicó, ¿a quiénes les predicó? ¿Quiénes son los que recibieron? Los espíritus que estaban en prisión. Por supuesto que eso lo hace tras ir. Entonces, aquí entonces tenemos el problema donde ubicamos en este caso, el participio, que tiene que ser un adverbial temporal. Tras ir, cuando fue, predicó a los espíritus que estaban en prisión. Sin embargo, tenemos que agregar que recuerde que aquí tenemos un sintagma y que este cual, por supuesto que es espíritu, hace referencia al espíritu de él, por medio de su espíritu. Entonces, tendría que ser más o menos, él predicó también a los espíritus que estaban en prisión tras ir por medio de su espíritu. Tendría que ser esta plata. Tras ir, ¿cuál fue el medio que utilizó? O sea, ¿cuál fue el medio? El medio o el ámbito, ¿en qué ámbito fue? En el ámbito espiritual, o sea, como espíritu. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero tratar de explicar es que aquí tenemos un verbo finito, porque tenemos un problema, porque aquí arrancamos con un participio. Y cuando arrancamos con un participio, sucede que aquí tenemos un adverbio que nos introduciría oración subordinada y tenemos problema porque no tenemos el verbo finito de la oración principal. Tiene que alimentarse la otra. Yo no quiero entrar en todos estos detalles sintácticos porque no los quiero como confundir mucho. Yo lo que quiero es ver la hilación, cómo se va presentando toda la hilación, y entonces sigue diciendo aquí, fueron salvados por medio del agua. Y entonces, lo que yo quiero decir es que este tendría que ser el antecedente y este es el texto en cuestión, que es el texto que necesitamos resolver. Entonces, si yo tengo en esta cláusula, tengo un pronombre relativo que puede estar haciendo referencia a hídatos, aunque hídatos está en genitivo, no hay problema de que el pronombre relativo esté en otro caso, eso no es ningún problema. Entonces, bueno, porque estamos hablando de un antecedente, o sea, algo que está antes de él, tiene que ser agua. Y por supuesto, agua y bautismo, ahí aparentemente tendríamos una especie de, ¿cómo se llama? De aposición, tiene que ser, porque tengo dos sustantivos y los dos sustantivos son prácticamente equivalentes y los tengo en nominativo, los tengo dentro de una misma cláusula. ¿Qué hago? ¿Voto uno? No lo puedo votar.
Entonces, evidentemente, entiendo yo que estaríamos ante una posición. Y aquí le llamaríamos entonces agua, que por supuesto el agua es el bautismo. Entonces, aquí es donde tendríamos que el agua, el bautismo, que de pronto introduciríamos el que ahí, pondría yo el bautismo que también a vosotros, ahora o como consecuencia, salva como antitipo. Como antitipo. Es esa agua o ese bautismo, haciendo referencia a esa misma agua, salva pero como antitipo. Y si es antitipo, no puede ser tipo, porque García no puede decir que agua igual y agua como tipo, tipos en griego, igual agua, las dos H2O, H2O, y aquí H2O, una barbaridad lo que está haciendo, y va a decir que esta agua es un antitipo, una completa antitipo, 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 antitipo sería. Antitipos y antitipos. Por supuesto que aquí esta agua, si es literal, esta agua no puede ser literal, porque constituye el antitipo. Y lo que está salvando no es una agua física, sino que está haciendo referencia a un agua, en este caso, agua espiritual, que es el lavamiento que se da, porque les estaba explicando que hay un juicio, vea el juicio que está cayendo, y es como un lavamiento mediante juicio. Cristo está sufriendo el juicio mismo de la justicia de Dios, está cayendo sobre él. Esa es la imagen que tiene el arca en el diluvio. Esa arca no tiene ninguna relación con el tal bautismo de agua que hacen los cristianos de manera, por supuesto, totalmente simbólica. Y ya he explicado por qué es simbólica. Quiero ver algo aquí. ¿Cuántas personas hay aquí? 20, ¿qué son los que hay aquí? 25 personas. Wow. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Espero que estén entendiendo lo que estoy explicando. Sigamos escuchando un ratico más a García. Y me uno a Meyer, creo que a Calvino y a algunos otros, que ven en el arca a Cristo. No, yo el arca la veo como la iglesia. Sí, pudiera ser. Bueno, Meyer, Calvino y otros eruditos dicen que el arca es Cristo, pero él no lo cree. Cuando él le sirve Meyer, dice que increíble Meyer es esto, es aquello, el otro, etcétera, etcétera. Típico de él. Y él dice que ellos creen eso. Por supuesto que el arca es Cristo. Y dice que no lo dice. Entonces ahora sucede que el arca, el arca que ahora se refiere al arca que construyó Moisés, no es Cristo. O sea, no es un tipo de Cristo. Tendrá que decir que el arca que cargaron los israelitas era la iglesia. La iglesia no existía. Ese es el problema que tenemos aquí. Nótese entonces cómo ha ido destruyendo poco a poco el texto. Cómo lo ha ido destruyendo poco a poco el texto. ¿De acuerdo? Bueno, pero sigamos aquí con esta situación. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces está diciendo aquí, el bautismo, que es una referencia a esa agua, por supuesto, también a vosotros salva como antitipo, no como tipo. Porque García está salvando a la gente no como antitipo, sino como tipo. ¿Qué estoy diciendo? Si el tipo es H2O, el antitipo no puede ser H2O, García. Porque si la sombra es agua, ¿cómo el antitipo va a ser agua? ¿Cómo la realidad va a ser agua? Usted pierde totalmente la
la analogía que existe entre el arca de Noé y Cristo. Que eso es exactamente lo que está hablando. Ahora, adelantémonos un poquito aquí. Creo que aquí la situación, creo que nos quedó claro. El análisis sería entonces el bautismo, que es esa agua, también a vosotros, sosis salva ahora como antitipo. A vosotros, ¿cómo lo salva a vosotros? Como antitipo. Aquí estoy viendo el famoso doble acusativo, lo estoy viendo, lo que me parece, de persona cosa. Persona cosa. Que en ese caso me parece que el más remoto es la persona, si mal no recuerdo. Bueno, ahora vayamos a otro punto, antes de ir terminando, porque creo que el vídeo se me está haciendo larguito. Pensé que no más de 1 hora y media. Para una enseñanza es demasiado agotador. ¿Qué sucede aquí ahora con este asunto? Que esta es la parte más complicada que yo veo, principalmente esta parte con la conjunción coordinante que aparece aquí. Esta parte me parece, esta parte. Bien. Nos salva como antitipo. Okay. Va a decir de qué manera nos salva o de qué manera no liberta. No de carne. Me gusta una traducción que usó ahí, no como Valera, que tiene que utilizar la palabra quitar las inmundicias, me parece que decía quitar, sino que esa la remoción, porque no decimos la quitación, no suena la quitación, o el quitar podría ser para sustantivar el infinitivo para que nos sirva como un sustantivo. Entonces, aquí es poner lejos, equivale a quitar. Les dice, ¿cuál fue la palabra que les dije? Que remoción. Bueno, remoción. Como mover hacia atrás. Remover es como mover hacia atrás. Lo mismo que les vengo diciendo, no es precisa la traducción. Entonces, apósesis de apotissimi, que sería poner lejos. Quitar, poner lejos. Entonces está diciendo que no es nótese que aquí está en genitivo, sería la remoción de la carne. ¿Qué significa la remoción de la carne? El genitivo de la carne, ¿qué significa? Remoción de la carne, remover la carne, genitivo objetivo. Está hablando de remover la carne, remover de la carne, no removiendo la carne, pero está hablando de la carne de suciedad. Vuelve nuevamente aquí, carne de suciedad, carne de suciedad. Carne sucia como atributivo, pero lo que tenemos es un genitivo con un genitivo. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver cómo Valera lo pone. Dice por ahí, una vez que le escuché a Wallace decir que no hay que insistir buscando los genitivos o sea, el significado de los dos genitivos cuando están juntos. No sé por qué dijo eso. En realidad, 3:21. Dice, no quitando las inmundicias, en este caso, la remoción de las inmundicias de la carne. Pero no importa, yo lo haría, no importa, tengo dos genitivos. Inmundicias de la carne, inmundicias de la carne, inmundicias carnales, atributivo. Inmundicias carnales, o carne inmunda, atribuido. Pero el punto es, más allá de ese asunto puramente sintáctico, el punto es que, ¿qué fue lo que Pedro quiso decir cuando dijo
las inmundicias de la carne, no quitando, no haciendo remoción o no la remoción de la carne sucia, carne sucia. Yo no puedo relacionar carne sucia con cuerpo empolvado o un cuerpo hediondo, no sé, un cuerpo muy transpirado, muy hediondo, un cuerpo donde mucha materia se le ha pegado al cuerpo, lo ha ensuciado, no sé, polvo, barro, de lo que sea, ¿no? Para mí es totalmente ridículo. Bajo ninguna circunstancia puedo ver eso. Primero, sarcos es carne, no es soma. No sómatos, no es usómatos. Apófisis, ripu, ¿no? Entonces, no está hablando de esta salvación, está hablando de esta salvación por efecto del bautismo, pero no es el bautismo, pues ya mostré que no es el bautismo de agua, y dice que no es porque sucede un asunto. Aquí está clarito la palabra carne. Pablo utilizó la palabra sarcos para decir, o sarx, cuando él dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en la carne de mí, la carne mía, esos sarcos, no mora el bien. Qué raro que el lavamiento regenerativo no soluciona el problema de la maldad en la carne. Por eso a mí me suena más que la referencia que hay es que este bautismo salva no quitando las inmundicias de la carne, es la vida pecaminosa de la carne. No existe nada que pueda eliminar el pecado de la carne. Usted puede controlar la carne, usted puede atar la carne, usted puede someter a la carne, etcétera. Usted lo puede hacer con una vida espiritual rigurosa. Lo que usted no puede hacer es quitarle a la carne el poder de su maldad. Y entonces me parece más congruente la idea de que ¿cómo se llama? De que Pedro esté pensando eso y no la estupidez, la absurdidad de pensar que Pedro está hablando del lavado del cuerpo. Cuando para ese tiempo posiblemente se bañaban poco. Y más en la Edad Media, que no se bañaban. Ok. Por el contrario, dice, de una conciencia buena, qué bueno, simplemente está atribuyéndole una cualidad a la conciencia, dice, de una conciencia buena, y aquí tenemos la palabra, que es la palabra que frena a todo el mundo a la hora de hacer la interpretación, que es eperótima. Viene de una palabra que es erotao, que significa pedir, pero también preguntar y responder también. Y respuesta, en este caso respuesta. Nótese que este sufijo siempre nos da la idea de un resultado. Un resultado. Entonces, por supuesto, es muy complicada la traducción, y al ser complicada la traducción, cuesta la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, literalmente, ¿qué es lo que dice ahí? Sino vamos a ponerle de una conciencia buena, y aquí simplemente dice respuesta a Dios, de una conciencia buena, respuesta a Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? Me da igual. Entonces aquí es donde se requiere. ¿Qué pasa aquí en cuanto a algunas traducciones en esa parte? Muy, muy deplorables, por supuesto, sino que para pedirle a Dios que los limpie de pecado. Para que no nos sintamos culpables de nada. Tiene algo de verdad lo que dice, algo de verdad, y Dios nos salva por medio del bautismo. Volvemos a la misma situación. O sea, las traducciones son sumamente sacramentalistas.
porque no logran entender lo que ocurrió en Cristo Jesús. Y hasta que no logren entender lo que ocurrió en Cristo Jesús, no logran entender ese pasaje. No se logrará entender ese pasaje. En esa parte, la otra versión que había leído, sino que respondamos a Dios con una conciencia limpia. Es lo que ese bautismo que le estoy mencionando, que es lo que hizo Dios, y que es una referencia. Hay una doble referencia a lo que sucede, a lo que sucedió en la sepultura, en la muerte de Jesús, y aparte de eso, la operación de limpieza que hace el Espíritu Santo, porque hay una limpieza que ejecuta el Espíritu Santo y que es mentira que la está ejecutando en ninguna, en ningún bautismo literal. Nos salvó por el conducto es la regeneración, por medio de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Del lavamiento, por ejemplo, del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Está hablando de un lavamiento. Y por supuesto, recuerde que teníamos aquí la palabra agua y la palabra batisma, que es sumersión. Entonces hablamos de sumergir. Tiene una idea de limpieza, de lavamiento, por supuesto. Pero esa operación la hace el Espíritu Santo. Por eso Cristo había profetizado ya esto y había dicho, Juan bautizó con agua, no esperen ser más bautizados por agua. Dice, Juan fue el que dijo, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Os bautizará con espíritu purificador. Estamos hablando entonces que Pablo está viendo al Espíritu como un agente purificador. El Espíritu Santo es el que purifica, no es el agua H2O que purifica, sino es el bautismo del Espíritu, el bautismo espiritual. Por eso le llamamos bautismo espiritual el bautismo del Espíritu. Y que por supuesto está en consonancia con la que nosotros fuimos sepultados con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él. Es una unión de muerte con Él y una unión de resurrección con Él. Así que estamos hablando de una sepultura colectiva y de una resurrección colectiva, no es individual. Sí aplica el asunto totalmente individual. Aquí se está hablando de una sepultura colectiva y de una resurrección, colectiva. Y en el caso que por medio de la resurrección de Cristo se concreta todo esto, se pergeña todo esto en la resurrección, propiamente la resurrección de Cristo, y no en una tal que estos sacramentalistas, como siempre lo han hecho, traen a Cristo, cada vez que meten una persona al agua, traen a Cristo del trono donde está sentado y dice, Señor, necesito que vengas a resucitar con esta persona. Y por supuesto, la única forma sería que lo aceptaran simbólicamente. Por supuesto que no lo aceptan simbólicamente, porque Cristo no va a estar descendiendo a cada rato, cada vez que van a bautizar a una persona, no va a descender para que esa persona resucite con él. Eso es completamente y totalmente absurdo. Resucitó una sola vez, no resucita muchas veces. ¿Cómo van a aplicar que la resurrección de cada vez que bautiza a una persona no puedan decir que es una resurrección, física de Jesús, porque resucitó solo una vez? ¿Qué van a hacer? Entonces viene que transversaliza, la fe se llega, pero es que el problema es que ahorita no pueden ir a ninguna resurrección porque no hay ninguna resurrección. Personas que estén bautizando no pueden llevarlas al pasado porque en el pasado la tumba está vacía, no hay nada ahí sepultado, ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así que el bautismo que van a realizar tienen que realizarlo con Cristo sentado a la diestra del Padre, y ese Cristo no va a descender más. No va a ascender más. Entonces, cuando estamos hablando de ser sepultado juntamente con Él y resucitado con Él, eso sucedió aproximadamente en el año 33. Lógicamente después de Jesús. Ahora, con respecto a esta situación que tenemos aquí, ¿qué podríamos interpretar aquí en este sentido
tomando en cuenta eperótima. Vamos a limpiar un poquito esto. Sino que, en este caso, tendría que ser salva. No salva mediante el procedimiento de remover la inmundicia de la carne. Remover la inmundicia, no de la carne, la inmundicia remover. No remover la inmundicia de la carne. No, de esa forma no. No existe remoción de la inmundicia de la carne en el bautismo. Entonces estos tienen el bautismo limpiando el alma, que es otra cosa que ya les mencioné cuando él dice que no se le debe decir a las 8 personas almas, sino no se le debe decir personas sino almas. Es una completa locura. Se pierde totalmente. Entonces aplica en el mismo caso del tipo, mete el antitipo. Y entonces él mete la aplicación o la realidad. En algo que es una sombra, él mismo en la sombra metió una realidad y dice que lo que se salvaron fueron las almas y que están salvas las almas. No, lo que se salvaron fueron las personas, no se ahogaron, no tragaron agua. Son las personas de carne y hueso, no son las almas. No. Entonces, ¿cómo podemos juntar este asunto? Dice si no, va a decir si no, va a decir todo lo contrario a lo anterior. Si no, ¿qué nos salva? Nos salva, y podemos decir aquí, como resultado de una respuesta a Dios, una conciencia buena, que es el resultado, suena un poquito como, ¿cómo es que se dice? Redundante, ¿no? Pero implica la idea de una respuesta a Dios. O sea, que ese bautismo no es el lavamiento, no produce un lavamiento de pecados, sino que en este caso es lo que produce, es una conciencia, una limpieza de la conciencia, y por eso es una buena conciencia, que responde a Dios, que da una respuesta a Dios, una conciencia, por supuesto que sí, como decía aquí una traducción, una conciencia libre de pecado. La conciencia está libre de pecado, su cuerpo, su carne, no está libre de pecado. No está hablando de una remoción de la suciedad, de la pecaminosidad de esa carne. Que la idea de esta sociedad tiene mala idea de pecaminosidad de esta carne, porque yo sé que en esto en mi carne no mora el bien. Porque andar según la carne es muerte. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que este lavamiento, este bautismo no soluciona, ni erradica, ni remueve la maldad de la carne nuestra. Aún como cristianos, por eso este cuerpo está sentenciado a ir a la tumba y a deteriorarse hasta el polvo. Producto precisamente porque de otra manera no moriría la carne. Si tuviéramos una redención, por eso es que después de la redención y la transformación del cuerpo ya no hay más corrupción. Ya el cuerpo no sufre corrupción. Pero el cuerpo nuestro es corrupto. Es corrupto. Obviamente corruptible porque se corrompe y por supuesto se ha corrompido. Es corrupto. Por tanto, ¿y a qué le debemos la corrupción? La corrupción se la debemos a los designios, a los pensamientos de la carne que están en rebeldía contra Dios. Eso es todo. Entonces, para mí, remoción de la inmundicia de la carne no es la remoción del polvo de tierra que se pega en el cuerpo. Me parece de las interpretaciones más ridículas que yo he escuchado. Y si el señor Estefan dijo eso, pero lo lamento mucho. No comparto esa idea.
Sigue complicándose la situación acá porque nosotros tenemos acá la palabra solicitud. Déjeme para ver aquí porque aquí está la situación. Aquí hacemos un corte y aquí es donde está el asunto. ¿Cómo ordenamos esa situación? O sea, cuando vamos a una oración y si tenemos una oración, siempre tenemos que buscar un verbo. De manera que aquí el único verbo que tenemos es salvar, así que tendría que suplirse. Una respuesta, el resultado de una respuesta. Ese es el resultado. No es una redundancia. Una conciencia buena que es el resultado de una respuesta a Dios. Eso es lo que yo coloco. Voy a repetir lo que yo considero que es lo que dice aquí. Aquí dice, en este caso sería, pero aquí lo tenemos, vamos a ver, aquí tenemos esto, una respuesta. En este caso, vea que aquí lo tenemos en nominativo. Si yo tengo que suplir el verbo, yo tendría que decir una respuesta, vamos a ver, una respuesta, el resultado de una respuesta, implica la idea de un resultado, una respuesta a Dios que da como resultado una buena conciencia. Así es como nos salva, mediante una respuesta que es el resultado, evidentemente la respuesta. Entonces, tendríamos que poner aquí una respuesta, mediante una respuesta, el resultado de una respuesta nos salva a través de una conciencia buena hacia Dios. Puede ser. O una conciencia buena que es el resultado de una respuesta a Dios. O sea, y esto va a ser, y todo esto fue posible a través de la resurrección de Jesucristo. Por medio de la resurrección, o sea, por medio, siendo el conducto de este logro, de esto. Sin embargo, volvemos al punto de que las traducciones en realidad no me convencen, sino que pidieron a Dios una renovación interior. Pero si es una respuesta, no es una petición. O sea, la persona está respondiendo con una buena conciencia. Esa respuesta, ese resultado, esa respuesta es lo que hace que se considere que esta obra, que es por medio de la resurrección, porque esta purificación, evidentemente, este lavamiento es mediante la resurrección. Es en la resurrección de Cristo donde saca, de la misma manera como el arca emerge y las aguas bajan y emerge el arca. Sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección. Muy quedadita la traducción de la latinoamericana. Biblia textual dice como respuesta, él pone como respuesta, lo pone en nominativo. Nos salva como respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Y cuando dice una respuesta, por medio, evidentemente, de creer, que si creyeres que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, el asunto camina por ahí, pero no deja de ser complicado y que requiere todavía de ahondar un poquito más en esto. El lenguaje actual dice, y Dios nos salva por medio del bautismo. Pésimo, ¿no? No, dice que nos salva por medio de ¿dónde está Dios que nos limpia el pecado para que no nos sintamos culpables de nada? Una locura y una barbaridad de traducción del lenguaje actual, fatal, espantosísima. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a insistir aquí con esto me introduce, esto es una oración independiente. Empecemos porque esto es una oración independiente. Necesito ordenar la oración. ¿Qué son los componentes que yo tengo? Tengo esta palabra en genitivo y esta en genitivo. Tengo esta en nominativo. ¿Qué función me puede cumplir esta palabra? Puede ser un atributo, puede ser una posición, puede ser un núcleo sujeto. Después tengo aquí, no hay problema, tengo aquí una frase preposicional. Ok, eso es todo lo que tengo ahí. Lo que tengo que añadir es un verbo
Entonces, como esto lo más cercano que tengo aquí sería lo más cercano de sujeto, aunque la traducción dice como respuesta. Entonces tendría que decir nos salva como respuesta, pero es que está en nominativo. Estoy viendo en nominativo. Esta respuesta a Dios nos salva. Entonces, porque esto puede estar unido a Dios. Entonces, la respuesta a Dios nos salva y entonces tendríamos que poner nos salva nos salva de, porque aquí es genitivo, de conciencia buena. No tengo ninguna preposición aquí. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde lo coloco? Entonces, él, en este caso, porque es él salva, y otra de las cosas sería, él salva. El problema es que sigue el problema porque aquí tengo un nominativo. Él salva. Es un verbo predicativo, por tanto, no puedo tener esto, no puedo tener esto en nominativo. Tendré que tenerlo en acusativo, a no ser que se hayan equivocado, y recuerde que esto podría ser perfectamente acusativo. La disinencia neutra en nominativo y acusativo es idéntica. Supongamos que porque es que yo puedo decir la solicitud salva perfectamente, pero suponiendo hipotéticamente que fuera acusativo, diría él salva, la respuesta no puede ser, él salva la petición, no tiene sentido. Entonces teníamos que colocarlo como sujeto. La respuesta salva, y si pongo aquí salvar de conciencia, no tiene sentido, salvar de conciencia tampoco. Sería la respuesta a Dios. Por eso traduce Valera como respuesta a Dios, pero no pone como respuesta a Dios primero, lo pone así. Vaya qué clase de construcción se jaló Pedro aquí. Entonces dice, sino como la aspiración o como respuesta, creo que había visto, sino como respuesta, vamos a cambiar por respuesta, sino como nos salva, sino como la aspiración, ve que le pone aquí sino que salva como la aspiración. Sería como la aspiración salva de una buena conciencia. Y es que el problema está aquí, vuelvo a insistir, porque aquí está en nominativo. Vamos a ver la cueva que dice. Ya terminamos con este detalle. 21. El que también nos, como antitipo, es el que aquí, sino de una conciencia buena. Puede ser de una conciencia, producto de una conciencia buena como respuesta a Dios. Y podría ser de producto el genitivo. Sería entonces, sino de una o como producto de una conciencia buena, nos salva. De una conciencia buena como respuesta a Dios. Como respuesta hacia Dios. Y eso mediante la resurrección de Jesucristo. Sería lo más plausible. Tendríamos que tener entonces ese genitivo, de, ¿cómo se llama? De una conciencia buena como respuesta. O sería como respuesta de una conciencia buena, como respuesta producto de una conciencia buena hacia Dios. Esa me gustó. Pero para ver si le recuerdo. Sino como respuesta de una conciencia buena hacia Dios. Eso sería lo más hacia Dios. Sino como respuesta nos salva, en este caso suplimos, nos salva
salva porque está hablando de nos, véalo aquí, y también vosotros os salva. Ve, aquí estaría entonces el complemento directo. Sería, Él salva a vosotros, Él salva a vosotros como respuesta de una conciencia buena hacia Dios. Vamos a ver, Él salva, obviamente implicando a vosotros, Él salva, sino que Él salva como respuesta de una conciencia buena hacia Dios. Por medio de la resurrección, por medio de la resurrección. Y para mí esa respuesta, para mí es una petición, que se podría también, una petición de perdón, una petición de perdón. Y el medio es la resurrección, que implica, por supuesto, el resultado final de la obra de Cristo, que es la resurrección. Bueno, mis hermanos, les dije que es un texto muy complicado, pero bueno, por lo menos esa sería mi traducción, sino como respuesta de una conciencia buena hacia Dios. O sea, Él nos salva, por supuesto a nosotros, como respuesta, como respondiendo nosotros, como respuesta de una conciencia buena hacia Dios. Entonces, eso es lo que podemos comentar al respecto. Entonces, bueno, eso es todo. Ya apagué aquí el audio. Era nada más para introducirles un poquito. Ya creo que es suficiente. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que el texto, de ninguna manera, el texto me habla de ningún bautismo de agua. No hay ningún bautismo de agua. No hay nada de que la suciedad que se pega al cuerpo. Eso es una imaginación, nada más, para tratar de darle cierta validez a lo que se quiere decir. O sea, en síntesis, Pedro dice que tiene que ver más la conciencia, es un asunto de una buena conciencia, de una convicción que es producto, la convicción es producto de la buena conciencia que uno tiene hacia Dios. Tiene que ver eso, no salvada. Si tienes una buena conciencia, o sea, tienes convencimiento de que tus pecados te han sido perdonados, eso en realidad esa convicción es lo que realmente te salva, es lo que te da a entender de que estás salvo. La buena conciencia, o sea, es una muestra evidentemente de que estás salvo. Si sientes tranquila tu conciencia, tienes una buena cosa y puedes responder a Dios, no hay ningún problema para esto. Así que volvemos a insistir que el antitipón no puede ser el H2O, porque el tipo es H2O. Y el tipo nunca es el mismo antitipo. Así ya comete el error de decir que el tipo es H2O y que el antitipo es H2O. Bueno, mis hermanos, yo creo que es suficiente. Ha sido un poquito fuerte todo este pasar por acá, pero era necesario. Así que déjenme para saludar a los últimos hermanos que están por acá. Juan Antonio, Espadas, Parabellum, pero ¿cómo es que es agua, salva y mata? Si ya lo leí. Parabellum, Juan Antonio, Adrián, es una tema que hacía el agua física del cuerpo. Jorge, saludos a Jorge. Juan Antonio Hernández, Jorge Maldonado, Juan Antonio, Osvaldo, presente profesor, saludos Osvaldo, su familia, Adrián, la cual simboliza el bautismo que ahora nos salva también a ustedes, la cual simboliza el bautismo que ahora como consecuencia os salva. O sea, es importante ese ahora os salva, no es el bautismo que realizan en el agua, ahora tiene sentido consecutivo. Es consecuencia de lo que ha sucedido en Cristo Jesús, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, totalmente falso, eso es espantoso, ¿no? Para mí es espantoso, sino el compromiso, Omar, que dice aquí, si no nos salva, porque está hablando de sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, el compromiso de que de tener, compromiso de tener. Es bárbaro porque no incluye un verbo, porque dice compromiso de tener. Ese de tener, y con un infinitivo ahí, lo que tendría aquí es un modificador de compromiso y no hay verbo alguno. Entonces se pierde totalmente ahí al no tener un verbo.
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Tito 3:5. Omar Azura, saludos a todos, hermanos. Estoy con casi 2 horas, me tengo que ir. Me parece suficiente. Gracias a los hermanos que se han hecho presentes acá. Seguiremos posiblemente analizando algunos textos y lo importante es por qué razón ese bautismo de agua nos salva. No hay referencia, nos ubicamos en tipos, antitipos, nos ubicamos en el tema de alma, la situación del que él quiere decir que ahí son almas. Por supuesto que los traductores entienden que son personas y las que se salvaron fueron personas. Ya, porque entonces volvemos al punto. Él siendo Noé un tipo, lo convierte inmediatamente en antitipo al convertirlo en alma. O sea, haciendo la realidad o dando el sentido que tiene el tipo, el valor real que tiene, comete el error gravísimo. Pienso yo que en esto a veces es más que todo hablar y hablar, que paliza, que no pueden con ese argumento, que no podrán hacer. Eso es solamente habladurías. Otra cosa es cuando se llega propiamente al tipo de discusión. Que Dios les bendiga, pasen buena noche, hasta pronto.